Bien, bueno, ahí ya empezamos a grabar para los chicos que no pudieron ver hoy, y bueno, para los chicos del curso de clases grabadas, que de hecho les aviso por las dudas que también tienen esa posibilidad. Cualquier cosa, si ya por alguna razón de la vida no se pueden conectar a clases en vivo, tienen la opción de ver las clases grabadas nada más con el material. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de generalidades y como les dije, la clase va a ser bastante cortita porque la idea es que ustedes tengan un panorama de algunas cositas que van a utilizar durante toda la cursada y ya después con estas mismas cosas la vamos a ir volviendo a ver de a poquito por separado, dependiendo de los tejidos o sistemas que estemos evaluando. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a tener un poquito de generalidades de microscopio para que ustedes sepan para qué sirve ese aparatejo que lo van a estar viendo y los va a estar acompañando viendo los tejidos. Y bueno, acá nuestra compañera decía que la vida era horrible cuando te tocaba con ese coso gigante. Y sí, la verdad que a veces es un poco intimidante, pero después ustedes van a poder entender cuando tengan la práctica cómo se utiliza. La idea es que ustedes sepan las partes y qué es lo que van a tener en cuenta a la hora de manejar, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de lo que es el procedimiento de obtener una muestra histológica, cómo es el proceso en el cual se agarra un tejido o un preparado y lo generamos en una de esas plaquitas que después van a ver ustedes en el microscopio. Vamos a ver cuáles son los tipos de tinciones, para qué se utilizan, para qué estructuras están pensadas. Y después vamos a ver un poquito cómo es las generalidades de lo que ustedes tendrían que ir a buscar en algunos tejidos o qué es lo que ven a primera vista, ¿no? Cuando ven el preparado en el microscopio o en una foto, a dónde tienen que ir a apuntar para empezar a tomar las notas o los apuntes. Después vamos a ver generalidades de epitelios, cómo se clasifican, cómo se ven, en dónde están ubicados. Y después, en realidad, acá se coló, pero la idea era que viéramos un poquito de epidermis para que ustedes sepan cómo se disponen los tejidos, porque es un tejido muy bonito para ir analizando capa por capa. Pero bueno, este de epidermis lo vamos a dejar para otra clase que van a tener separada de epidermis como tal, así ustedes no se marean. Así que bueno, vamos a empezar. Este es el microscopio de base que ustedes van a ver. La realidad es que en la cursada, calculo ustedes no tienen esta maravilla, van a tener alguno así a medio pelo, que tiene un solo lente y ya, y está todo destartalado. Pero bueno, lo ideal es que ustedes puedan utilizar este tipo de microscopios, que son como los más actualizados, que tienen un montón de funciones, y la realidad es que todas las lentes que presentan y todos los artificios que podemos ver tienen una función específica. Primero vamos a hablar de los tipos de microscopio que encontramos. Tenemos el microscopio óptico, que es básicamente el que utilizamos, el que vemos y tenemos para ver las estructuras, es uno de los más completos, en donde nosotros podemos ver capa por capa todos los tejidos. Después tenemos lo que es el microscopio electrónico, que se utiliza para ver más que nada funciones de los tejidos, a veces in vitro, a veces in vivo, que son normalmente en blanco y negro, pero nos dan como más detalles de algunas cosas como por ejemplo organelas, tejidos, paredes de distintas estructuras de la célula. Después tenemos otros tipos especializados de microscopios que normalmente ustedes no los van a utilizar o no los van a ver tan seguido, que es por ejemplo el microscopio de transmisión, que utiliza como rayos de distintos tipos de material para que justamente haya una reacción de electrones y ustedes puedan ver las imágenes ya en 2D, en dos dimensiones, ¿no? No en un tejido plano, sino que le da como más estructura. Después tenemos lo que es el microscopio electrónico de barrido, que se utiliza para ver ya 3 dimensiones de la muestra, de por qué esa forma que presenta ese rayo pasa por las estructuras y nos dan justamente una imagen mucho más rica, más estructurada. Y después tenemos el microscopio digital, que está pensado para que sea una forma más chiquita de transportar y que lo podamos tener todos al alcance y que los tengan, por ejemplo, en algunos laboratorios, en algunas universidades, pero bueno, es bastante nuevito. Los que ustedes van a ver más que nada son estos dos, el óptico y electrónico, ¿sí? El óptico es el que utilizamos normalmente para ver los tejidos,
y el electrónico a veces lo van a ver en algunos libros para ver ciertas estructuras que con el óptico no llegamos a analizar. Entonces, acá a la derecha podemos ver cómo están dispuestas las distintas partes. Ustedes, en donde se van a situar y en el primer momento en el que ustedes se sientan en el microscopio, lo primero que van a utilizar es esta parte de acá arriba, que es en donde ustedes apoyan sus ojitos. A partir de acá ustedes pueden ver el tejido en el estado en el que lo hayan dejado ahí arriba de la lámina. Y acá ustedes van a poder ir como ajustando a la distancia lo que ustedes quieren ver, ¿no? Para sus propios ojos. La única función que cumple es que ustedes puedan ver por ese lente y ajustarlo para que a ustedes les quede cómodo. Si vamos más abajo, esto que parecen como ubres de vaca, por así decirlo, son los distintos lentes que ustedes van a utilizar, se le denomina revólver, porque esta parte gira, ¿no? Hace como un giro de 180 grados y a veces de 360 para que ustedes puedan usar el objetivo que a ustedes les convenga, ¿bien? Estos objetivos presentan distintos aumentos a este nivel para que ustedes puedan observar o el tejido a nivel macroscópico o el tejido a nivel microscópico. Y van a ir paseando por los distintos objetivos para ir buscando estructuras que a ustedes les parezca más necesarias, ¿no? A veces por ahí sencillamente quieren ver un vistazo por arriba y usan el objetivo que tiene menos aumento. Cuando ustedes vayan a páginas que yo después les voy a pasar, hay bibliotecas online de distintos tipos de universidades que lo que han hecho es dejar tejidos digitalizados justamente para que ustedes puedan observar distintas estructuras. Van a tener que, por ejemplo, a veces abajo de la imagen tiene varios recuadros que indican distintos aumentos. Dice, por ejemplo, por 10, bueno, por 40, por 100, bueno. Esos numeritos que están acá les está indicando qué tipo de objetivo se utilizó en este revólver, ¿no? Cómo fueron paseando por estos lugares y a ustedes les va a servir para determinar qué tipo de aumento quieren ver. Si quieren ver una estructura más general, más macroscópica, usan el menor aumento, que es por 10, y si ya quieren ver, por ejemplo, detallito por detallito de una célula, usan el por 100. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran analizar, van a ir viendo eso. La realidad es que poder analizar todos estos tejidos con el microscopio lleva muchísima práctica. O sea, cuando ustedes vayan a la práctica y utilicen el microscopio van a ver que al principio es re complicado de enfocar, es re complicado de utilizar bien los objetivos, es re complicado de ajustar bien el preparado. En mis recomendaciones, en el caso del revólver con los objetivos, siempre intenten como mantenerlo a una distancia prudente para que no se rompa el preparado, porque ha pasado muchas veces que bajás demasiado la parte de lo que es el lente y se parte, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, si seguimos con la explicación, acá abajo tenemos la platina en donde se deposita el preparado. Esa plaquita, ese vidrio que ustedes ven ahí, es justamente la lámina que vamos a utilizar para analizar. Y tiene como unos ganchitos en donde ustedes lo que van a poder hacer es ajustar la lámina en la platina para que no se mueva. El revólver y el objetivo, ustedes lo van a poder ir ajustando a una distancia mucho más cerca o mucho más lejos. ¿Cómo se hace? Bueno, se sube la platina, ¿sí? Acá a la derecha, fíjense que tienen como una ruedita que lo que permite justamente es subir o bajar como la pasarela, si se quiere, ¿no? El escenario en donde va a estar depositada la lámina. De esa forma, cuando ustedes lo acercan bien al objetivo, se ve mucho más nítido, no hay tanto ruido en la imagen que ustedes están viendo. Pero lo cierto es que, como les digo, tengan cuidado porque si lo acercan mucho, se puede romper el preparado. Así que cuando vayan a la práctica, si es que les dejan usar microscopio, vayan haciéndolo suavecito, despacito hasta que ustedes vean la imagen. No se asusten igual, es muy difícil romperlo, pero por eso justamente no vayan con tanta brusquedad porque si no, chau preparado. Bien, algunos microscopios bastante actualizados, si se quiere, los que yo usé personalmente no lo tenían, tienen una fuente de luz, ¿sí? Es un foquito, básicamente, que está por debajo de la platina y alumbra el preparado para que ustedes lo puedan ver.
En algunos microscopios no existe esta función porque es bastante nueva, pero lo que hacen es poner el microscopio arriba de una mesa para que ustedes usen una luz que está por debajo de esa mesa y alumbre el preparado, ¿no? Si tenemos la mesa por acá, hagamos la mesa acá, a veces le ponen una luz acá. Entonces, ustedes ponen el microscopio por encima y les alumbra esa parte, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden analizar el preparado. Bien. Esas son todas las partes más importantes del microscopio. La verdad es que no tienen mucha ciencia, son bastante fáciles de usar. Lo único que requiere es mucha práctica y mucha repetición de, de las maniobras que utilizan. Ya después le van agarrando la cancha y van a tener aumentos favoritos, van a tener procedimientos favoritos, distancias favoritas para poder analizar los tejidos. Lo cierto es que, bueno, lamentablemente en las facultades por ahí a veces no hay tanto tiempo de poder usar tan piola los microscopios, salvo nuestra compañera que se compró uno, la debe pasar genial, yo estaría chocha todo el día con este aparatito, la verdad que es muy interesante y podés estudiar un montón de cosas. Yo la última vez que usé el microscopio fue en patología porque vimos el procedimiento de cómo se cultivaba un tejido, ¿no? Se recolectaba un tejido para diagnosticar, por ejemplo, cáncer de cuello de útero en mujeres. Y bueno, lo dimos con una profe que nos enseñó súper lindo a usar el microscopio. Y con el libro al lado ustedes pueden ir analizando todo lo que están viendo. Así que sí, les recomiendo que se lleven sus apuntes, que se lleven sus libros para que puedan entender qué es lo que están viendo. Bien. Ahora, ¿cómo es el proceso por el cual se pasa al tejido para que llegue a este aparato, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para que ese preparado esté en nuestras manos? Primero que nada, lo que se hace es agarrar el tejido en cuestión, ¿no? De cualquier parte del organismo, puede ser, no sé, pueden ser tumores, tejidos sanos, estructuras óseas, bueno, lo que sea. Y se recolecta una porción de ese tejido que queremos analizar y lo que generamos es la biopsia, ¿no? Con la biopsia recolectamos ese pedacito de tejido. Y primero se le hace todo un análisis macroscópico, o sea, se toman las medidas del tejido que nosotros queremos analizar mientras no está cortado ni nada, así como viene de la carnicería, por así decirlo, lo miden, le sacan fotos, hablan de las distintas características que se ve sin el microscopio, ¿no? Cómo yo el primer vistazo que le doy lo puedo clasificar. Después, el problema que tenemos con estos tejidos es que son tejidos que en algún momento estuvieron vivos, por lo cual si el procedimiento no va a ser automático, no va a ser en el momento, lo que se decide hacer es guardarlo en algún lugar para que no pierda cadena de frío, por así decirlo, ¿no? Para que no pierda toda la estabilidad y la conformación que presenta. Así que se genera una fijación, es decir, metemos al tejido en formol, que es una sustancia que tiene como en su estructura alcohol y otros componentes, para que no se degrade ni entre en estado de putrefacción. Esto es, por ejemplo, cuando lo queremos trasladar a un laboratorio patológico o a un laboratorio para hacer un análisis para el diagnóstico de una persona. Entonces, cuando ya llega al lugar al que yo quiero que lo analicen, bueno, de nuevo pasa por el proceso de registrarlo, de tomarle las medidas, de ponerle las características, y lo que generamos es las distintas nomenclaturas de las distintas cosas que yo puedo ver a un vistazo rápido, ¿no? Cuando terminamos de hacer todo eso, de que lo agarramos, lo medimos, lo reservamos, le ponemos los nombres que yo necesito, recién ahí lo que se hace es literalmente agarrar el preparado y se corta en cachitos, ¿no? Como si fuéramos a hacer un guiso. Bueno, cortamos el preparado en cachitos y agarramos esos cachitos y después los vamos a procesar. ¿Cómo? Bueno, supongamos que ya corté cachitos de un tejido, se ponen en estos, como en estos cubículos, en estas rejillitas, para guardarlo, y después lo que se hace es deshidratar el tejido, bien, para que no tenga restos de agua ni moléculas que puedan interferir luego a la hora de cortarlo, ¿no? Estas rejillitas tienen la capacidad de guardar lo que se denomina la parafina.
La parafina es como esa sustancia que usamos para hacer velas. Bueno, lo que hace es fijar a esos cachitos de tejido para que justamente se conserven y después pueda hacer el siguiente procedimiento. ¿Qué pasa con esto? Se ponen como en una bandeja, ¿no? Sí, en una bandejita, se llena de parafina y acá adentro metemos esas rejillitas con los tejidos. De esa forma esperamos a que se solidifique y se manda a una maquinita como un hornito para que esa parafina se siga solidificando a una temperatura determinada, ¿no? Para que no se pierdan distintas propiedades del tejido. Cuando por fin está dura esa parafina, que yo ya lo puedo procesar, lo que se hace es ponerlo en una maquinita, creo que lo puse por acá está, miren. Tenemos los bloquecitos estos de acá abajo. Bueno, estos bloquecitos se pasan como por esta máquina que parece para cortar fiambre, cuando les cortan el fiambre en fetas. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Lo pasan como en una cuchillita, que es bien milimétrica, es bien finita. Algunas lo hacen automático. Yo la que vi personalmente, la señora que hacía las muestras de tejido, lo hacía a mano, ¿sí? Estaba bajando la palanquita y cortaba fetita por fetita los cortes de tejido. De esa forma, esta parte, ¿no? Este bloquecito de parafina se corta en películas muy finitas y fíjense que lo fijan en una bandeja con distintos líquidos que sirven como para limpiar la muestra y que se estabilice. Después, esta lámina termina acá. Agarran un pedacito de vidrio, ponen encima la muestra y después se le pone otro vidrio chiquito encima. Miren, tenemos el cortecito que hicimos y lo que hacemos es ponerlo encima de lo que es un vidrio, a este cortecito, así, todo achicharrado. Y después lo que se hace es ponerle otro pedacito de vidrio encima para que eso se quede quieto. Bien, entonces ya a partir de ese momento va a estar listo para usarlo. Lo cierto es que antes de que este procedimiento pase, de que yo termine de fijar bien el preparado para verlo en el microscopio, necesito que tenga colores, necesito que yo sea capaz de poder analizar todas las estructuras que estoy viendo. De esa forma nace lo que es el concepto de las tinciones. Antes de pasarlo al vidrio por el cual yo voy a poder analizarlo en el microscopio, necesito ponerle diferentes compuestos en estas piletitas que usan como botellas de distintos colores y van tirando en esa piletita arriba de los vidrios los distintos colores para teñir el tejido. Entonces, de esa forma lo van repitiendo varias veces y termina generando este color que ven acá, ¿no? A la izquierda. ¿Y cuáles son las tinciones más clásicas que se utilizan? Tenemos la hematoxilina, la eosina y el ácido periódico de Schiff. ¿Se entendió hasta acá? ¿Entendieron cómo se hace el procedimiento para tener esto? Bien. Lo que quiero que quede claro es que en estas piletitas, una vez que yo ya tengo el tejido listo para ser analizado, se lo pone en un vidrio y acá se le tiran los distintos colorantes, ¿no? Como en unas piletitas. Cuando lo vean alguna vez en alguna foto, se van a dar cuenta que esas piletas están como todas llenas de colorante, porque es en ese lugar en donde se tiran los distintos compuestos para que queden teñidos. Bien, seguimos. Entonces, yo les contaba que justamente las diferentes tinciones que utilizamos para generar este proceso, que quede un tejido que sea visible al microscopio, se utilizan 3 tinciones más generales, ¿no? Obviamente hay un montón de otras tinciones que se usan para un montón de otros procedimientos, pero las más clásicas y las que ustedes van a ver en los libros, por lo menos de esta materia, ¿no? de primer año, suelen ser hematoxilina, eosina y ácido periódico de Schiff.
y cuando lo veamos más adelante van a ver que en óseo se usa también una tinción especial que hace que el tejido se vea como marroncito o azul. Pero bueno, lo cierto es que la tinción va a depender de las estructuras que yo quiero analizar. Cuando quiero ver un tejido clásico, ver membranas, ver células, ver distintos compuestos de los tejidos, normalmente se utilizan estas tres. Acá les dejo un cuadrito de todas las tinciones que yo puedo encontrar a nivel histológico y para qué se utilizan dependiendo de la estructura. Por ejemplo, la hematoxilina, que tiene color azul violáceo, normalmente tiñe, por ejemplo, estructuras basófilas, ¿no? Que están cargadas de forma negativa. Y la principal estructura que ustedes van a ver y la que es más negativa y más basófila es el núcleo. Cuando ustedes vean algo bastante basófilo o que tenga una tinción con hematoxilina y que se vea bien fuerte, normalmente son los núcleos. Ahora en algunas imágenes lo vamos a ver. Luego tenemos la eosina, que tiene un color más rosado y que tiñe en este caso, en vez de material basófilo, tiñe material acidófilo, que está cargado positivamente. Cuando ustedes avancen en la carrera, van a ver que estas dos tinciones van a ser muy importantes, no es porque se usen estas en específico, sino porque estos colores de acá también van a estar implicados en bacterias. Bien, no se usa esta tinción, pero cuando ustedes entiendan el concepto de basófilo o acidófilo y que está cargado positivamente y negativo, les va a servir también para ver bacterias. Bueno, después tenemos lo que es el ácido periódico de Schiff, que tiene un color más fucsia, más fuerte, ¿no? No es ni violeta ni rosa, sino un rosadito medio flúor o medio violáceo. Bueno, es porque justamente van a tener carbohidratos, como por ejemplo los que componen el moco, la membrana basal o células caliciformes. Lo cierto es que cuando esta tinción no se utiliza y se está utilizando hematoxilina y eosina, los distintos compuestos como el moco, o de la membrana basal, o de las células caliciformes, se suelen ver más claros, más blancos, porque justamente la hematoxilina y la eoxina no llegan a teñir estos materiales, porque tienen una carga más neutra, ¿no? Como que no presentan esa distinción que determina si es hematoxilina o eosina. Bien, bueno, y después tenemos otros tipos de tinciones que yo se los dejo acá, que después los vamos a ir viendo según el tipo de tejido que estemos analizando, pero lo cierto es que todos son importantes y en los libros suelen aclarar, cuando muestran algún preparado histológico, qué tinción se utilizó para el procedimiento. Y es importante porque cuando ustedes analicen tejido por tejido, van a necesitar justificar qué tipo de tinción se utilizó para poder entender qué tipo de estructura estamos analizando. Lo cierto es que a veces algunas son medias confusas porque tienen colores parecidos, entonces uno piensa que es hematoxilina y eosina y al final es otra tinción, así que es importante siempre cuando estemos estudiando saber qué tipo de tinción se utilizó para los distintos tejidos. Bien, hacemos unas primeras observaciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo me voy a encontrar en un tejido a grandes escalas? Lo que yo primero voy a estar observando, por ejemplo, en estas imágenes, es el color, ¿sí? El color que yo tengo es un color bastante azulado, bastante oscuro. Después tenemos otro color que es más rosado, más potente, más fuerte. Y después tenemos un color más violetita con rosa mezclado, ahí medio como que tiene tintes de un montón de cosas al mismo tiempo. Cuando yo veo un tejido así bien azul, lo cierto es que también podemos decir que este tejido, por ejemplo, fue solo teñido con hematoxilina. Entonces, yo lo que voy a observar principalmente son todas aquellas estructuras que tengan cargas negativas, cargas basófilas. Después vamos a tener otros tejidos que se ven más rosados, que tienen más cargas positivas, y cuando están bien rosados significa que justamente solo teñimos todas esas estructuras que presenten esa carga, por lo cual vamos a tener un tejido teñido con eosina. Y finalmente, en algunos tejidos, que es lo que normalmente se hace, ¿no? Para poder ver todo al mismo tiempo y escatimar en pasos, porque si no es eterno,
se hacen las dos tinciones al mismo tiempo. Tenemos tonos rosados y tonos basófilos azulados o violáceos, indicándome la separación entre los componentes que son de carga negativa y los componentes que son de carga positiva. En esta imagen de la tinción con hematoxilina y eosina, lo que más llama la atención es, primero que nada, los núcleos. Si yo tengo que marcar dónde están, diría que son estas pelotitas de acá, bien basófilas, bien centradas, y ya de entrada tengo que saber que siempre van a ser basófilos por la carga que presenta. Cuando yo estoy analizando un tejido y veo células por separado, lo que yo primero quiero observar son los núcleos, cómo están dispuestos, en qué parte del tejido están, si hay muchos, si hay poco, si están individuales, si están múltiples. Eso me indica un montón de otras cosas, además del tejido fisiológico, de, por ejemplo, procesos patológicos, por lo cual siempre ubicar dónde está el núcleo y cómo se está disponiendo es importante. Y cómo está su tinción, ¿no? Porque a veces pueden haber problemas en las tinciones, entonces ahí me puede indicar que hay algún problema. Bien, este es un ejemplo de lo que es la tinción del ácido periódico de Schiff o PAS. Fíjense que se ve bien violeta, si lo vemos a comparación de esta imagen. Fíjense que es más azul, más rosadita, pero esta es bien violeta, bien violeta. En este caso tenemos un ejemplo de lo que es una tinción en lugares donde no hay cargas, ¿no? Entonces, esta parte donde vemos que está blanco es porque o hay un espacio o hay alguna sustancia que no presenta cargas, por lo cual no hay tinción de hematoxilina y eosina o algún otro tipo de tinción. No lo toma, ¿no? Porque no lo está agarrando a esa estructura celular. Pero todo aquello que sea color violeta en el medio, acá, estas células grandes, esto ahí bien violeta, podría estar siendo parte de lo que es alguna estructura mucosa o de tejido conectivo o de alguna membrana, por lo cual se tiñe de este color. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí, a mí no me, capaz no termino de entender bien lo de positivo, o negativo, o sea, relacionarlo con lo de basófilo y eso, pero supongo que después lo voy a entender mejor. Ah, eso es bastante simple, o sea, las estructuras de las células se basan en cargas positivas o negativas. Entonces, cuando la tinción se pone sobre ese tejido, va a ir a buscar esas cargas, ¿no? Es como que tiene una carga contraria, por así decirlo. Entonces, al depositarse en esas estructuras, hace como una reacción que le permite teñirse. Es más una cosa de cargas de la estructura, es como que lo chupa el color, ¿no? Por ese enfrentamiento de cargas que presenta y esa reacción, entonces se tiñe. Ok, ok, entiendo. Bien. Bueno, si esa era la única duda, entonces pasamos a epitelios. Sí, básicamente es eso. O sea, tengan en cuenta que cuando hablamos de cargas basófilas o acidófilas, se refieren justamente a cómo toma el tejido esa carga, ¿no? Cómo se opone a esa carga y cómo es la reacción que termina generando por chocarse esas dos cargas de la tinción con el tejido y producen ese color, ¿no? Es una reacción química, básicamente. Bien, entonces, ¿para qué me van a servir también estas tinciones? ¿No? ¿Qué es lo que yo voy a poder analizar? Lo cierto es que lo primero que vamos a poder ver son los epitelios. Vamos a poder hacer un análisis de las primeras capas de nuestros tejidos a raíz de esa tinción. Entonces, los epitelios, como definición, podemos decir que van a ser básicamente estructuras que revisten superficies del cuerpo, ¿no? Cavidades y glándulas. De esa forma generan como una protección en ese lugar y no solo protección, sino que también lo que generan es un montón de procedimientos de secreción y de absorción para poder nutrir a ese tejido y generar intercambios con los distintos nutrientes que vienen a nuestro cuerpo. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso, que las células están especializadas no solo para secretar diferentes sustancias, sino que en su membrana tienen especializaciones para recibir nutrientes que vienen de la dieta.
Entonces, la función que va a cumplir el epitelio es revestir, nutrir y recibir nutrientes. Bien, entonces, recubren superficies externas, pueden estar en cavidades internas o cavidades externas, como por ejemplo, cavidades externas pueden ser en el caso de, no sé, el abdomen. Y después también las cavidades internas pueden conformarse a nivel de lo que son los vasos sanguíneos. Es un sistema bien cerrado, bien chiquito, pero en su interior presenta un epitelio, que más adelante lo vamos a ver. También pueden revestir los conductos corporales, que pueden ser, por ejemplo, los conductos que presentan en su interior el transcurso de lo que es la saliva, ¿no? En las glándulas salivales, o conductos pancreáticos, que van a estar llevando todo lo que son las enzimas y los componentes para la digestión. O, no sé, por ejemplo, conductos biliares, donde van a conducir todo lo que es la bilis. Todo eso está tapizado por un epitelio que justamente le permite intercambiar información con el medio en el cual se encuentra. Bien, y también tenemos epitelios que presentan células en su conformación que tienen otro tipo de especialización, otro tipo de función que se le otorga para, por ejemplo, los sentidos, como el olfato, el gusto, el oído, son células específicas que presentaron una diferenciación y reciben señales de una forma totalmente distintas a las que tenemos en los epitelios convencionales. Bien, los epitelios normalmente, lo vamos a ver en más detalle en las siguientes clases, van a presentar en su conformación uniones. Van a tener uniones que permiten la adherencia entre célula y célula, y también vamos a tener una unión a nivel de lo que es una membrana basal. Por lo tanto, vamos a decir que las células, al tener esa capacidad de unirse entre ellas y con la membrana basal, van a poder determinar lo que se denomina una polaridad. Voy a hacer un dibujito acá. Tenemos una célula acá, y por abajo tenemos la membrana basal. Así se vería normalmente una célula epitelial, de cualquier epitelio. Vamos a tener entonces una unión que se genera con la membrana basal, y después vamos a tener otro tipo de unión que se genera con la célula de al lado. Bien, además, según la polaridad que presente, ¿no? O sea, dónde está el polo apical y el polo basal, determinamos justamente el sentido que sigue esa célula, ¿no? Cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. La región que está en contacto con la luz, bien, por ejemplo, si es un órgano hueco, lo que está en contacto con la luz, ¿no? Tenemos acá un órgano hueco, ¿sí? Esto es la luz. Esto es donde justamente va a pasar todo el contenido. Por ejemplo, un conducto, lo que está mirando para este lado se denomina región apical, ¿no? Sería la parte de arriba de la célula, por así decirlo, el techo de la célula. Mientras que la región que está en contacto con la membrana basal, donde se apoya la célula, por ejemplo, por acá, va a ser mi región basal, ¿no? Donde se está apoyando la célula, donde se sostiene, en esta parte, acá, basal. Esto a mí me va a servir para poder determinar el sentido de la célula, bien, para poder ubicarla en tiempo y espacio. De esa forma yo no me pierdo y entiendo en dónde puedo encontrar, por ejemplo, después especializaciones de ese epitelio para diferentes funciones. Bien. Y bueno, ¿cómo justamente yo sé cuál es la región apical y cuál es la región basal? Porque no solo va a tener esta capacidad de tener algunas especializaciones, sino que también tenemos lípidos y proteínas que conforman esas regiones apicales y basales. Bien, y como les decía también, la célula va a estar apoyada en una membrana basal, que está generada por proteínas y polisacáridos, y le confiere como una organización a esas células epiteliales para que se puedan apoyar y puedan estar bien distribuidas. Las vamos a ver ahora en un preparado para que ustedes puedan ubicar las partes. Bien, esto es lo que les explicaba recién, fíjense. Tenemos una polaridad en la célula que presenta una región apical, región lateral y región basal. Y cada una va a tener diferentes especializaciones para que yo pueda determinar cuál región es cuál.
Acá tenemos entonces un tejido, un pedacito de tejido cualquiera, no importa. Tenemos la célula bien delimitada con el núcleo. Y esta parte de acá que tiene como forma de cepillo, por alguna especialización que tiene, yo ya puedo determinar que es la región apical, ¿sí? Para este lado es en donde yo me voy a encontrar la luz del órgano que yo esté analizando. Va a estar apuntando para el lado de arriba. Y después fíjense que acá abajo tenemos esta franja más rosadita que está generando como una cinta. Esa es la membrana basal. En este lugar es en donde se va a estar apoyando las células y le van a estar dando una citoarquitectura. Lo cierto es que debajo de esta membrana basal, normalmente, y la configuración que suele tener en su disposición, es que le continúe una parte en donde vamos a tener un tejido conectivo que se va a estar encargando de nutrir a todo este tejido. ¿Bien? Cuando veamos tejido conectivo lo vamos a entender. Esto sería el epitelio que va a conferir la función del órgano en el que estamos apoyados. Vamos a tener una membrana basal y bien por debajo ya vamos a encontrar lo que es el tejido conectivo, que dependiendo del tejido en donde nos estemos encontrando, después va a tener diferentes especializaciones. Pero la idea de este tejido conectivo es nutrir a todo lo que está arriba, toda esta parte superior. Acá abajo podemos encontrar células que corresponden al tejido conectivo. Esto, por ejemplo, puede ser un vaso sanguíneo. Bien. Bueno, los epitelios se van a estar clasificando según en qué cantidad la encontramos y qué forma presentan. Por eso tenemos epitelios que pueden ser simples o pueden ser estratificados, porque forman estratos, de ahí viene la palabra, ¿sí? Cuando tienen varios pisos, por así decirlo. En un epitelio simple encontramos sencillamente una disposición de varias células en un solo estrato, como en este ejemplo que pusimos acá. Por ejemplo, esto podría ser un epitelio simple. Y si encontráramos más células por debajo de esta misma célula, ¿no? Si yo la dibujo por acá arriba, suponete, hacemos otra célula, acá hacemos otra y otra, ya estaríamos hablando de un epitelio estratificado, porque ya tiene más de un piso. Entonces, según el número de células que encontremos, los clasificamos en simple y en estratificados. Al mismo tiempo, encontramos lo que son la forma de las células, que también me van a determinar no solo la función que van a cumplir, sino también cómo lo vamos a poder ver al microscopio. Tenemos epitelios que son planos. ¿Y cómo van a ser las formas? Yo les traje un dibujito, pero mientras se las voy dibujando. Vamos a tener esta forma, ¿no? Si se acuerdan cuando vimos las características de los huesos, bueno, pasa algo parecido, ¿no? En este caso tenemos que el ancho de las células es predominante a la altura. Y en el cúbico todas las dimensiones eran iguales y en el cilíndrico la altura es la predominante. Entonces tenemos un epitelio plano que tiene más o menos esta forma, como de uso. Después van a ver que en los epitelios que son de forma cúbica son como un cubito con una célula bien centrada. Y después tenemos los epitelios cilíndricos, que como dice su nombre, parecen un cilindro y son bien alargadas. Así. Normalmente en las células planas, un segundito, acá, el núcleo sigue más o menos la misma formita. Está como más aplastado. Mientras que en las cúbicas suele ser bastante más centrado, más redondito, y en el de las células cilíndricas es bien centrado y también un poco alargadito, como que van siguiendo la forma de la célula. Pero lo cierto es que lamentablemente para nuestra mala fortuna, y que en la vida no todo es blanco o negro, ojalá fuera así de simple, ¿no? Bueno, tenemos simple, estratificado, es plano, es cúbico y cilíndrico. Listo, ya está, se terminó el asunto. Bueno, no. Tenemos diferentes especializaciones de tejidos que terminaron como entre medio de esta clasificación, como que no es ni uno ni otro. El claro ejemplo es el epitelio estratificado, que tenemos acá. Perdón, el epitelio pseudoestratificado. Se llama pseudoestratificado porque cuando nosotros lo vemos al microscopio no parece ni estratificado, pero tampoco parece simple. Es como que las células
Si yo tuviera que hacer un dibujito de un epitelio pseudoestratificado, tenemos células que están más o menos así, ¿no? Están como en diferentes distancias por algún tipo de especialización que presente ese tejido, no lo sabemos. Cuando normalmente, si nosotros hiciéramos un epitelio simple, estarían como más ordenaditas las células, así. Y si fuera estratificado, las células estarían ordenadas y además encontraríamos varios pisos. Pero lo cierto es que en el pseudoestratificado el problema que tenemos es que están desniveladas, ¿no? Como si hubieran hecho el piso así mal, lo hubieran construido con fiaca, como que no tuvieron ganas. Entonces las células se ven como desniveladas, como que están una más arriba que la otra, una más abajo que la otra, y tiene como esa apariencia de que podría ser estratificado por esas diferentes distancias. Pero la realidad es que es un epitelio simple, solo que mal ordenado, por así decirlo. Se apoyan en la membrana basal y solo hay un estrato de células que están en diferentes distancias. Por eso mismo acá dice que es difícil de discernir si todas tienen contacto con la membrana basal. Y después tenemos otra especialización de lo que es otro tejido que se le dice epitelio de transición o urotelio, que es un epitelio estratificado, pero la capacidad que tiene es que las células se formaron de una forma para poder como darle la función de estirarse a la célula, ¿no? En donde más lo vamos a ver es en el aparato urinario, cuando lo veamos más adelante, pero estas células son como más elásticas. Entonces, los núcleos, la forma de la célula y las membranas van a variar según en qué estado se encuentre, por ejemplo, la vejiga. Si está distendida, es decir, llena de pis, o si está relajada cuando después fuimos al baño, ¿no? O sea, le permite que esa célula tenga una forma cuando está en reposo y tenga otra forma cuando esté distendida. Este nombre es el urotelio, así que esto ténganlo en cuenta. Así que bueno, si yo tuviera que hacer un cuadrito, vamos a ver si tengo algún espacio por acá. Si yo tuviera que hacer un cuadrito para poder estudiar, tendría epitelio, y primero lo divido según por estratos, y después según por forma. En estratos ponemos si es simple o si es estratificado. Y bueno, acá dentro de simple también aclaramos que existe el pseudoestratificado para ya no confundirnos, ¿no? Así ya nos queda bien clasificado. Y después en forma si es cúbico, si es plano o si es cilíndrico. Lo cierto es que todas estas formas de células que estamos viendo acá pueden ser todas también estratificadas, o pueden ser simples o pueden ser estratificadas. Podemos encontrar epitelios planos estratificados o simples, cúbicos estratificados o simples, y cilíndricos estratificados o simples. Bueno, justo el cilíndrico es más normal que se encuentre en un estado simple. Es raro encontrar un epitelio cilíndrico estratificado. Y después, para tenerlo ya en claro y aparte, además de la forma de cilíndrico, de cúbico y de plano, ponemos acá la otra forma que es como especial, que es el epitelio de transición, ¿no? Que encontraríamos al urotelio. Y ahí les quedaría como un cuadrito bien formado. Yo después se los voy a hacer en un dibujito y ya se los dejo para que lo tengan para estudiar. Así ya les queda en mapa conceptual hecho. Bien, acá entonces tenemos lo que son los cuadritos de los distintos tipos de epitelios según la forma y según el estrato. En este caso tenemos planos cúbicos y cilíndricos de forma simple. El epitelio plano simple, fíjense acá, tenemos tejido conectivo, la membrana basal ahí bien chiquita, que es como una línea, como un cordoncito, y por arriba pueden ver a las células epiteliales planas. Fíjense el núcleo que está bien alargado, bien apoyado, como siguiendo la forma esa fusiforme que tiene la célula. ¿En dónde las vamos a encontrar? Más que nada en sistema vascular, que generan lo que es ese epitelio que va a estar revistiendo a los vasos sanguíneos, que es el endotelio. Normalmente las células
Los sistemas vasculares tienen una sola capa de células en su conformación que están dando como la cara hacia donde pasa la sangre, que es el endotelio, y vamos a ver después que tienen un montón de propiedades esas células. Los podemos ver en cavidades del organismo, que están constituyendo lo que es el mesotelio, por ejemplo, en abdomen. Lo vamos a ver en riñón, cuando veamos la nefrona, vamos a poder ver dónde está depositada estas células endoteliales, y también lo podemos encontrar en los alvéolos. Normalmente cuando yo lo vea, en algunos dibujitos van a ver que las estructuras que tienen epitelio plano simple suelen tener esta forma. Tienen el núcleo acá, y es como que a veces lo que pueden llegar a hacer es como rodear toda la estructura que están tapizando con una sola célula. Es como un anillito. Eso pasa más que nada en los alvéolos. Pero a veces también hay más núcleos, ¿no? Bien, entonces las funciones que van a cumplir principalmente es, justamente como es una sola capa de células y están ubicadas más que nada en lugares en donde pasan un montón de cosas, como por ejemplo en el sistema vascular pasa la sangre, después en cavidades tenemos un montón de iones, líquidos y presiones que están constantemente en contacto. En la cápsula de Bowman tenemos lo que es la función de filtración, por lo cual es necesario tener un endotelio activo. En los alvéolos tenemos lo que es el intercambio respiratorio de dióxido de carbono y oxígeno, por lo cual la función principal que va a cumplir el epitelio plano simple es el del intercambio. Y además tenemos que otro tipo de epitelio plano simple que podemos encontrar es la barrera hematoencefálica, que ya sabemos que ahí pasan y no pasan algunas cosas, ¿no? Porque tienen tan buena función que pueden permitir que haya como un medio impermeable hacia nuestro sistema nervioso. Además, también permiten generar lubricación en algunos lugares, ¿no? Secretan diferentes sustancias. Estas mismas células son epitelios muy activos, con muchas funciones, que permiten generar lubricación. Después tenemos lo que es un epitelio cúbico simple. Fíjense acá, tenemos lo mismo, la membrana basal y las células bien cuadraditas, con los núcleos bien centrados y el tejido conectivo. Y normalmente están tapizando más que nada conductos, ¿bien? Como que permiten que tengan esa forma bien estructurada, bien alineada, para que algunas sustancias que son bastante pesadas y bastante grandes puedan pasar bien. Los conductos exócrinos corresponden a lugares en donde normalmente la función corresponde a secreción de moco, secreción de agua, guiones, como por ejemplo las glándulas salivales, en el páncreas, los conductos biliares. Después tenemos lo que es la superficie del ovario, que lo vamos a ir viendo después cuando veamos, por ejemplo, folículos en diferentes estados de maduración en el cual se encuentren. Podemos encontrar células cúbicas y también células planas. En los túbulos renales lo mismo, son conductos, por lo cual tiene sentido que los túbulos renales presenten en su conformación células cúbicas. Y después los folículos de lo que son las tiroides, que si hacemos un dibujito acá, lo van a ver más adelante, pero un folículo a nivel microscópico de la glándula tiroides presentan como islotes que alrededor se encuentran tapizados por células cúbicas, que después vamos a ir viendo que se encargan de secretar diferentes sustancias para poder mantener a las hormonas en el interior, o el intercambio hormonal justamente cuando se activan. Entonces van a cumplir la función primero de absorción y conducción, es decir, estos conductos que están tapizados por epitelio cúbico simple presentan la capacidad de poder intercambiar diferentes sustancias con el medio externo y el medio interno para generar diferentes funciones fisiológicas, como los conductos que les mencioné, ¿no? Del riñón, del hígado, de la tiroides, la función endocrina, más que nada. También pueden cumplir la función de barrera, es decir, que estas células estén tapizando bien los conductos para que no haya ningún daño ni ningún problema. Y si no, la absorción y la secreción, ¿no? Es en el caso de absorción y conducción, y absorción y secreción, justo todas estas funciones las cumplen los túbulos renales. Luego tenemos el cilíndrico simple, por excelencia, que normalmente se encuentra en lo que es todo intestino, ¿no? Intestino grueso e intestino delgado. También lo podemos encontrar a nivel de lo que es el estómago y algunas glándulas que están presentes en el estómago que se encargan de secretar diferentes sustancias.
Y lo mismo en vesícula biliar. Son todos tejidos que se encargan de estar constantemente absorbiendo y recibiendo nutrientes del medio externo. Por lo tanto, podemos decir que están especializados en lo que es la absorción y la secreción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto, continuamos. Bien. Luego vamos a tener la misma configuración que acá, nada más que ahora vamos a tener estratificados. En el caso de los planos estratificados los vamos a encontrar en superficies en donde necesito que haya bastante protección, ¿no? Que haya un colchón de células que se estén encargando de recibir todo el daño de agentes que por ahí son muy rasposos o son muy rugosos, grandes. Por lo cual, en los principales lugares donde lo vamos a encontrar es en epidermis, en la boca, en esófago, en vagina. Vamos a ver que este tejido va a tener una especialización normalmente en su parte apical que le permite recibir todos esos estímulos. Por lo tanto, podemos decir que los planos estratificados se encargan principalmente de la barrera y protección de los tejidos y de los órganos. Luego tenemos el cúbico estratificado, que normal no son, es decir, no es muy normal encontrar epitelios cúbicos estratificados, normalmente son más simples, pero los podemos encontrar más que nada en glándulas sudoríparas, en conductos que son bastante grandes, que tienen bastante superficie para el intercambio de diferentes sustancias, como por ejemplo en las glándulas exócrinas, de páncreas, hígado, y si no, también lo encontramos en lo que es la unión anorrectal, ¿no? Ese cambio de epitelio que se genera entre el ano y el recto, entre el recto y el ano más bien. Y luego encontramos al cilíndrico estratificado, que pasa lo mismo que en cúbico estratificado. Lo vamos a encontrar donde más que nada la superficie gigante, donde ya necesitamos como tener más células porque no alcanza una sola capa. Entonces justamente lo podemos encontrar también en glándulas exócrinas grandes, con conductos muy grandes, y también lo podemos encontrar en la unión anorrectal. Todos estos, más que nada, van a tener la capacidad de generar lo que es la conducción o la protección y la función de barrera, ¿no? Cuando ya tiene varios estratos, normalmente es para tener una mejor función de barrera. Y luego tenemos finalmente los epitelios que están más especializados, que son el de transición y el pseudoestratificado, que el de transición, como habíamos dicho, lo vamos a encontrar principalmente a nivel del aparato urinario, como en los cálices, en los uréteres, vejiga, uretra, es todo el sistema urinario, y permite la función de estirarse y volver a su tamaño original después de que pasa el proceso de excreción y de formación de orina. Bien, y finalmente vamos a encontrar al pseudoestratificado, que fíjense acá yo les mencionaba hoy lo que pasaba justamente con este epitelio. Fíjense en que es una sola capa de células, porque no están una encima de otra, pero estas células presentan diferente tamaño y diferente disposición, ¿no? Como que están mal alineadas. Por lo cual, al no poder determinar si es estratificado o no, se denomina pseudoestratificado. Nos facilitamos la vida. Y por debajo tenemos lo que es la membrana basal y el tejido conectivo. En algunos lugares donde lo vamos a poder encontrar y donde es más frecuente es en todo el aparato respiratorio, como por ejemplo en tráquea y bronquios. Después, en lo que es el conducto deferente, que conforma la parte del aparato reproductor masculino, lo mismo que conductos eferentes de lo que es del epidídimo, también parte de lo que es el sistema masculino. Y las funciones que van a cumplir es de secreción, de absorción y conducción, porque son tejidos bastante activos también, ¿no? En la tráquea, en el árbol bronquial, es necesario a veces bastante secreción de lo que son moco y sustancias que lubriquen la vía respiratoria y humidifiquen todo lo que ingresa para poder tener una mejor función. Así que estas células van a tener muchas cuestiones histológicas que les vamos a ir viendo necesarias para poder hacer esta función. Bien, los epitelios también, además de justamente tener varias capas de células y
varias formas. También, dependiendo de dónde se ubiquen, pueden encontrar lo que se denominan especializaciones. Las especializaciones justamente le permiten poder cumplir esa función en específico que van a presentar según en la zona o del órgano en donde se encuentren. Normalmente la zona que va a estar especializada es la región apical, por lo cual vamos a tener diferentes compuestos, como por ejemplo enzimas, especializaciones de la membrana que la hacen más dura, con más iones, proteínas, que va a permitir que esa superficie epitelial ahora se convierta en un tejido capaz de resistir cualquier otro estímulo que se presente desde afuera. Tenemos, por ejemplo, microvellosidades, estereocilios o estereovellosidades y cilios. Las microvellosidades son evaginaciones, ¿no? Son como prolongaciones de la membrana. Y presentan lo que son filamentos de actina, por lo cual las microvellosidades suelen ser bastante más duritas, van a tener como una función de protección, de resistir estímulos desde afuera. Después tenemos los estereocilios, que son sencillamente microvellosidades que no presentan tanta conformación en sus prolongaciones y que tienen como una función más de limpieza, ¿no? De barrer distintas sustancias que se encuentran en el lugar. Lo mismo los cilios, están compuestos de microtúbulos y tienen la capacidad justamente de moverse para poder generar lo que es el barrido de distintas sustancias que se encuentran en el lugar. En donde más los vamos a ver es en árbol respiratorio, tracto respiratorio, perdón, y en lo que es en digestivo. Acá, por ejemplo, les traje una fotito de cómo se ven esos cilios, ¿no? Fíjense, esto de acá, ¿ustedes qué piensan que tejido puede ser? Según las características que estuvimos viendo, ¿qué epitelio creen que puede ser? Si es simple, si es estratificado, si es cúbico, si es cilíndrico. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, está bien. Es un epitelio pseudoestratificado. Bien, fíjense que los núcleos están en diferentes distancias, pero a su vez las células no están como bien parejas. No es como que yo puedo delimitar una célula de otra, por lo cual decimos que puede ser pseudoestratificado. Y en la membrana apical presenta lo que son cilios, que va a ser una especialización necesaria para justamente el barrido de diferentes sustancias que pueden ser nocivas para el epitelio y se van moviendo hacia una dirección para justamente barrer todo lo que pueda llegar a ser molesto en esa zona, ¿no? Acá abajo, fíjense esta parte que está como un acordeón, corresponde a lo que es la membrana basal. Y todo esto que está debajo es lo que es el tejido conectivo. Yo, viendo todas estas características, podría determinar que podría ser un epitelio que está ubicado en el tracto respiratorio, ¿bien? Porque es pseudoestratificado, porque tiene cilios, la disposición de los núcleos. Entonces, cuando ustedes estudian bien todas estas especializaciones, la disposición de los núcleos, algunos elementos que pueden estar, digamos, conformando a las células o ayudando a las células, determinamos que podría ser también un epitelio respiratorio, porque puede secretar moco. Bien, con esto terminaría la clase de hoy, ¿sí? La verdad que era bastante cortita, yo les había dicho, así que no hay mucho más para ver. ¿Les quedó alguna consulta? ¿De epitelio es esto? ¿Nada más o hay más? Ujú. No, es solo esto, por ahí es solo esto. Ah, pero va a haber otra clase de epitelio. Sí, ya vamos a empezar a ver dentro de lo que son los epitelios especializados dentro de cada sistema. Ah, dale, dale, buenísimo. Bien. Bueno, chicos, si no tienen ninguna duda, una cosita.
Para los que estén ya para morfo, que ya saben que les tocó morfo y demás, ya la clase que viene vamos a empezar con cráneo, ¿sí? Lo cierto es que cráneo es muy largo, vamos a ver todo lo que es óseo, vamos a ver todo lo que es músculos, irrigación, inervación, pero la primera clase vamos a llegar solo hasta óseo y si podemos llegamos a agujeros de base de cráneo. Si no llegamos a agujeros de base de cráneo, yo se los voy a grabar también en una clase aparte, así ustedes lo pueden repasar cuando ustedes quieran. Yo les recomiendo encarecidamente que, bueno, aquellos más que nada que sean recursantes, ¿no? Porque por ahí ya los que empezaron, no sé si les conviene tanto, le peguen una repasada a todo lo que es óseo, así podemos tener como más interacción en la clase y a ustedes no se les hace tan pesada estar viendo estructura por estructura, accidente óseo por accidente óseo. Entonces, les recomiendo que para la clase que viene repasen, va a ser desde generalidades de cráneo hasta todo lo que es viscerocráneo y agujeros de base. Así ya les queda para la clase cuando ustedes lo vean y ya para el parcial si se quiere. Lo vamos a dividir en dos. La siguiente clase a esa, que es la otra semana, ya la del 7, vamos a ver toda la parte de músculos, irrigación, inervación y todo lo que corresponde a cabeza y cuello, para que no se les haga una clase eterna. Así que estuvo bueno empezar 2 semanitas antes para poder ver los tranquis a todos los temas. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda, acá terminaría la clase. Son libres. Si tienen alguna consulta, obviamente también después cuando vean el video de nuevo o estén estudiando el tema, pueden preguntar por WhatsApp o lo preguntan en la siguiente clase que tengamos de histo, más que nada. Así que bueno, eso sería todo. Nos Gracias. vemos.